El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Así empieza esta canción que muchos hemos escuchado, principalmente en voz de Frank Sinatra, aunque también hay otros intérpretes, en inglés, en español, quizá en otros idiomas, a mi manera. Esta canción nos habla de un momento en el que se vislumbra el final de la vida. Cuando vamos a nacer, se prepara una fiesta en torno al nacimiento. Hay un júbilo, hay alegría. Pero cuando vamos a morir, ni siquiera sabemos el momento. Quizá podemos imaginarlo cuando alguna enfermedad, algún accidente se presenta, pero en lo ordinario, cuando nacemos, no tenemos una tarjeta que nos indique la fecha, ni la forma, ni la hora, ni el lugar en que vamos a concluir nuestra vida, por lo menos nuestra vida terrenal. Estamos preparados para celebrar el nacimiento. Estamos preparados para celebrar el aniversario de cada año de vida. Pero ¿estamos preparados para despedirnos? ¿Para despedir a nuestros seres queridos? ¿Cómo será ese último día? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo podemos prepararnos? En un tema que, dicho sea de paso, algunas personas prefieren evitar. No hables de eso, ni lo menciones. Como si el hecho de negar el tema de la muerte evitara la muerte. Todos vamos para allá, todos llegaremos. Actualmente vivimos una época en la que el tema de salud ha hecho presente el tema de la muerte de manera más constante, con personas cercanas. ¿Y cómo podemos afrontar ese tema que tanto nos pesa? La vida, el inicio, la muerte, el final. Pero no todo termina ahí. Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan y donde hoy hablaremos acerca de la vida y de la muerte. Bienvenidos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Y aquí vamos a contar diferentes historias, vamos a tener invitadas, invitados que nos van a compartir sus puntos de vista. Y hoy me da mucho gusto recibir a nuestra madrina, además, Regina Cantú Cavazos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, que somos Cavazos, pero no familiares. No, juntos pero no revueltos. Exactamente. Oye, Regina es tanatóloga, coach emocional, Así es. una buena amiga, integrante de diferentes grupos, ha estado en el voluntariado del IMSS, también participa en la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Monterrey, pero principalmente maestra, además, en algunas instituciones educativas y, ¿por qué no, maestra de la vida? Regina, abuelita también. Yeye. Yeye, la abuelita Yeye. Oye, Regina, tú te has especializado mucho en este tema de la tanatología y en este tiempo en el que la muerte se hace presente y en el que realmente es complicado hablar de este tema, porque ya lo decía hace un momento, hay personas que ni le menciones, no, y hasta se persignan y hasta le sacan la vuelta, como si dejar de hablar de la muerte evitara que la muerte va a llegar. Y yo no sé si estamos preparados para nuestra muerte o si estamos preparados para la muerte de los demás, porque podríamos decir, pues cuando uno se muere, ya ni cuenta te das. Pero cuando alguien cercano se muere, pues te das cuenta y lo sufres. Sí, es totalmente cierto. Aquí hay una cosa muy singular con el mexicano, con el latino en sí. Somos de fiesta, somos de contacto, somos personas sociables por naturaleza. Entonces se nos ha preparado a vivir, a festejar. Tenemos el festejo, yo creo que hasta del día del lápiz o de cualquier cosa, ¿verdad?
Entonces, pero para la muerte no se nos prepara. La muerte es una invitación que nos hace un recuerdo en el COVID, en esta cotidianidad de ya casi como un bebé, 8 meses, a prepararnos, pero no al morir, al buen vivir. Que cada día nos recuerde si un ser querido fallece, si un amigo, una amiga, un alumno, un ser querido fallece, que nos recuerde que hay que vivir y vivir bien. Anteriormente, como tanatólogos, nos decían como a los padres, ¿verdad? No, si ya viene el tanatólogo es un signo de que va a morir. No, es acompañar en esta complicada situación del padecimiento o la enfermedad. Y si va a morir, pues hemos tenido hoy una nueva modalidad de acompañar al paciente, que es a través de la virtualidad. Esta pandemia nos vino a dejar emocionalmente desnudos porque no nos dijeron. Así es la enfermedad, así son las cuestiones imprevistas. Yo decía en la mañana en un tema con mis alumnos, en un webinar, el COVID, ¿ladrón o maestro? Tú decides. Oye, qué interesante. Y esto es para la reflexión en todos los ámbitos de la vida, porque nos obliga a replantearnos. Tenemos la tecnología que nos permite estar en contacto, pero además viene esta particularidad del mexicano que tú lo decías. Somos fiesteros, celebramos, nos gusta el contacto y hoy estamos limitados incluso cuando se trata de la muerte, hasta los velorios que al principio se omitieron y que ahora se permiten de 4 horas y solamente 10 minutos, cuando estábamos acostumbrados a que el velorio era de toda una jornada, estar ahí acompañando a los familiares. Incluso se convertía en el reencuentro de familiares que tenían mucho que no se veían. Y ahora hasta esto ha cambiado. Prácticamente tenemos que tener un velorio virtual o simplemente recordar, y la última vez que viste a la persona fue pues hace quién sabe cuánto, porque el COVID ya no te lo permitía. Así es, y eso complica el duelo. El duelo es un proceso. O sea, viene la enfermedad o el padecimiento o el accidente o lo imprevisto, mueres y después se elabora un proceso de duelo, ¿verdad? Puede ser previo si el diagnóstico es malo, ¿verdad? Un cáncer, digámoslo así. Entonces, ya una vez que entras en esta fase, ya que te subiste al tren del duelo, hay que seguir un camino, ¿verdad? Hay que seguir un proceso. Pero esto estamos hablando cuando de alguna manera es previsible, como Así lo dices, es. Una enfermedad, bueno, depende qué tipo de enfermedad. Un accidente es imprevisto, pero a lo mejor te da unos días. Pero ¿qué ocurre cuando llega la muerte súbita, que ni te esperabas? Antes de iniciar tú me comentabas de un caso en donde una persona habló por teléfono con otra, apenas se despega, se mete a bañar, es decir, vamos a hablar de una media hora, y cuando sale de bañar le dicen, la persona con la que acabas de hablar acaba de fallecer. Sí, de una manera imprevista. Así es el corazón. El corazón, hay muchos diagnósticos congénitos, pero está el infarto. El infarto, no te vayas a asustar, el infarto del 4º piso. Ay, caray, a ver. Caray, a ver, explícamelo. Eso ocurre, digamos, en los 38, 40, tú eres una persona saludable. Y esto puede ocurrir de manera imprevista, sin patologías, sin afecciones cardíacas. Puede ocurrir, así es el corazón. De manera súbita. De manera súbita, exactamente, bien dicho. Entonces, a tu memoria, Poncho, yo lo conocí desde chiquito como amigo de mi sobrino, Orlando Osoria. Platican en grupos, son amigos de toda la vida, y él fallece. Pero aquí hay una cosa, se maneja el duelo de una manera diferente. Dolens, dolor. ¿Me siento bien o me siento mal? ¿O me siento las dos cosas? Entonces, aquí hay que entrar a ese tren, te comentaba ahorita, del dolor, que me puedo sentir bien porque no sufrió,
no fue COVID. Ay, qué alivio, como las caritas de los emojis, ay, qué alivio, ¿verdad? Pero me está doliendo porque es mi amigo, porque murió saludable, porque fue de imprevisto, Es porque tenía 40 años. como si tuvieras dos cubetas y metes la mano en una y es agua caliente Así y en otra es, agua fría. Entonces, ¿qué exactamente. sientes? ¿Estás al mismo tiempo Bien, experimentando? me siento bien, me siento mal. Me siento dolido, me siento en shock. Es una etapa, ¿verdad? Las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross son la negación, a mí no me está pasando. El enojo, pero ¿por qué? Si estaba muy joven. Está la negociación, bueno, pero no sufrió, pero sí, pero la familia no lo lamenta porque fue de imprevisto. Está la tristeza que puede caer a tristeza profunda y ya como diagnóstico en depresión y la última que es la aceptación. Y la gente por lo común suele decir, ay, bueno, ya que lo acepte, la vida continúa. No, la aceptación puedes iniciar, si tú lo permites, el doliente permite una etapa de cicatrización. Y ahí es para nosotros los que tenemos fe, ese caminar a una herida que nos hizo la muerte o la partida de alguien, pero que Dios, en su infinita misericordia, nos ayuda a esa cicatrización que nos lleva a ese camino de un nuevo comenzar sin la persona querida, sin el ser amado. Me ha tocado atender muchos casos en esta pandemia, pérdidas de esposos o pérdidas de hijo. Entonces, el hijo, pues es muy trillado la frase, no tiene nombre, ¿verdad? No, con un marido, una esposa es viudo o viuda, pero con un hijo no hay nombre. Y eso tiene que ver también por la forma como murió, tiene que ver el apego a ese ser querido, tiene que ver muchas circunstancias. No hay duelo pequeño, no hay ningún duelo es pequeño. Y además en estos casos, por ejemplo, podríamos pensar que en una línea de la vida, lo ordinario es que los hijos vamos a Así es. enterrar a los papás, pero de repente ocurre que no es así. Y es ahí donde incluso culturalmente te puedes preguntar cómo es posible, si lo natural o normal sería que hubiera ocurrido de la otra manera. Así es, y lo antinatural es que él se muera primero. Eso es lo antinatural, ¿verdad? Entonces es donde nos tenemos que tomar, yo no concibo, sí, sí existe, ¿verdad? La tanatología sin Dios sí existe, pero yo en mi particular punto de vista no, porque Dios es la esperanza de un nuevo comienzo sin esa persona. Si yo no tengo a Dios de mi lado, ¿a quién voy a tener? Queda un vacío, hay un Queda un hueco. vacío, un hueco exactamente. Y el hueco lo puedes decir en el corazón, siento aquí raro, o puedo somatizarlo en el estómago, en la espalda. Yo estoy en esa universidad que es de terapia física y ahí es donde enlazamos. Yo trato de enlazar a través de las materias que doy lo físico con lo emocional, ¿verdad? Para que dé un alivio, una aliciente en este túnel que estás recorriendo para volver a ver la luz sin esa persona que ya murió. ¿Y cómo podríamos nosotros prepararnos? Porque además no hay una materia como tal, por ejemplo en las escuelas, ¿sí? Regularmente uno se acerca a la tanatología cuando ya te viste en una situación de pérdida, pero no lo hacemos antes. ¿Cómo podríamos prepararnos incluso para nuestra propia muerte? Yo recuerdo que en un documental de donde habla el Papa Francisco, no sé si te tocó verlo, él compartió una anécdota y al final decía, hay que aprender a reconciliarnos con nuestra muerte. Y a mí esa frase me impactó mucho. ¿Cómo podemos lograr reconciliarnos con nuestra muerte? El ejemplo que él ponía era de un niño que, con el que se comunicó, ya siendo Papa Francisco, pero Ah, sí, ya me acordé. resulta que el niño estaba dormido y entonces la mamá se angustia porque ay, el niño estaba dormido y no le contestó al Papa Francisco. Pasan 2, 3 días y el Papa vuelve a marcar y habla con el niño y después en una tercera llamada resulta que pues el niño estaba falleciendo, ¿sí?
Y entonces el niño con toda tranquilidad lo que alcanzaba a expresar era alegría, porque estaba hablando con el Papa. Y es ahí cuando dice el Papa, él me enseñó un ejemplo, que hay que aprender a reconciliarnos con nuestra muerte. Pero ¿cómo hacerlo si le tenemos miedo? Aunque sabemos que para allá vamos. Pues es una falta de cultura, ¿verdad? Es una falta de cultura, en donde no, lo dijiste en un inicio, ¿verdad? De la muerte no me hables, no toques ese tema. Queremos, sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Yo ya entré a ese piso, ¿verdad? De los 60. Ya vas más arriba en el elevador. Claro, ya te gané. Entonces, va uno queriendo abordar el tema. Y, ay, no, de este tema no. A mí se me facilita tocar el tema porque gracias a la herencia que yo poseo por parte de mi abuela, mi madre, mis tías, pues yo tengo muy buen humor y abordo el tema de la muerte de una manera graciosa, porque para mí eso es. La muerte no es el fin, lo hemos tomado como el fin. La muerte es el inicio. Si tú tienes fe del camino de la eternidad, es una promesa. Jesús no vino a morir en la cruz, bendito madero, dice una oración. Así es. Y es real, porque ahí empieza la eternidad. Termina nuestra vida terrenal, que también lo comentaba hace un Así. momento. Pero ¿qué viene después? ¿Por qué nos da miedo? Por lo desconocido. ¿Verdad? Decía un cineasta con el que estuve hace unos años platicando. No vayas a pensar mal, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo? A ver, esa no me la sabía. No. No, ya no sé qué es la vida. No sé si la muerte es parte de la vida o la vida es parte de la muerte. Me hizo mucho eco esa frase, ¿verdad? Nosotros debemos de pensar en el día a día. Y esto es lo que vino a hacer como maestro el COVID, a enseñarnos que el día de hoy es lo que tenemos. Sanos o no sanos, enfermos o no enfermos. Ese es el día de hoy que tenemos para agradecer. Es que como por la enfermedad, ¿sí? O sea, por la enfermedad es que hay que disfrutar el día a día. Los mejores que me han enseñado a morir son niños, precisamente ahorita, por eso me acordaste con la anécdota del Papa Francisco. Los niños los he entrevistado y dices, es que a mí no me da miedo morir, Regina. A mí me da miedo por lo que vaya a hacer mi abuelita después de que yo muera. Caray. Oye, y es que esas historias muchas veces solamente escuchamos y sabemos las estadísticas, las cifras, lo que ha pasado últimamente con el tema del cáncer, los medicamentos para los niños. Así es. Y entonces vemos, pero hasta ahí nos quedamos y podemos a lo mejor hasta sentir, ay, pues se van a morir muchos niños, pero no nos acercamos nunca, quizá también por ese miedo, a profundizar, bueno, ¿qué está sintiendo ese niño? ¿Qué pasa en el contexto? Y a lo mejor voy a decirlo así, lo pobreteamos. Ay, pobrecito. Sí. ¿Sí? Es cierto. Pero ¿qué pasa? Tú que has tenido ese contacto, ¿qué pasa en el pensamiento de esos niños? Por lo regular el niño lo asimila más pronto, ¿verdad? Y por eso el niño, por su edad, tiene menos temor. Y a veces hemos tenido éxito, ¿verdad? Éxito para el buen trato con el niño y hacerlo vivir bien. Tuve la fortuna de organizar una visita a una fábrica donde trabaja como directora una amiga, la sobrina de una amiga mía del voluntariado IMSS, y le organizó, le adelantaron conjuntamente con otro grupo de pastoral, para que se le adelantara la Navidad. Eso produce a nivel cerebral el cuarteto de la felicidad a través de nuestras hormonas. Oxitocina, dopamina, etcétera. Ahorita, ¿quién eres? Ya me dio el Alzheimer. ¿Dónde estoy? Entonces, nos da esa alegría, aunque sea momentánea, nos estira la vida. Entonces, el niño lo asimila con menos miedo que el adulto. Yo lo felicito mucho en los niños. Y de alguna manera creo que también podría ser que conforme vamos avanzando en la vida, nos vamos llenando de prejuicios.
nos vamos llenando Exactamente. de temores y vamos cargando costalitos. Yo siempre pongo el ejemplo de que vamos con costales Sí. y a veces son costales de gratis, como que caminas y dices, ah, mira una piedra, y la piedra es un problema y la cargas, no la necesitas, como las compras compulsivas. También somos compulsivos para cargar problemas que no nos tocan. Así es, por ejemplo, me tocó con una paciente, ya para despedirse, ¿verdad? De la vida. Le digo, ¿tienes algún pendiente que yo te pueda ayudar? Dijo, sí, mi hijo. Ah, ok. No lo va a aceptar que yo me muera. ¿Me puedes ayudar en eso? Sí. ¿Me puedes ayudar en esto otro? También. ¿Puedes hacer esto por mí? Claro que sí. Le digo, ¿y qué más? No, pues esto. Pero sí me sigue mortificando mi hijo. Le digo, güey, pues si ya te dieron un diagnóstico, vívelo. Vive, o sea, para mí es muy fácil decírtelo y discúlpame, pero ya despréndete de todo eso. Y ya suelta la carcajada, ay, tú no pierdes oportunidad para tus palabrotas. Le digo yo, bueno, pues soy mexicana, ¿qué quieres que haga? Entonces, luego me confiesa, no te preocupes. Excelente. No, no te apures, que al cabo nadie te escuchó. Entonces, ahí ella, puedo decir que sus últimos días también fueron con esa conciencia de que la vida tiene un fin, la vida es finita, esa es finita. Y lo que pasa es que entonces cargamos con apegos. Con apegos cargamos ahí en esas piedras, ¿verdad? Unas pueden ser de río, otras pueden ser de adobe, no sé, de muchos materiales. Y unas pueden ser hermosas, pueden ser piedras preciosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir soltando porque llegamos a la vida así, llegamos desnudos y sin apegos. Y nos vamos así, bueno, nos ponen ahí algún trajecito, el que esté más Ay, o menos. menos mal, sino que trauma. Imagínate, ahí te encargo. Ay, no. Oye, pero además en este proceso, hablar de los duelos no es solamente la muerte, porque también diariamente tenemos pequeñas muertes, que no es el fin de la existencia, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, a veces hasta que se nos descomponga el carro, por ejemplo, y que ya no lo podamos usar y resulta que es el carro que teníamos desde hace quién sabe cuántos años. Algún objeto que era herencia de el abuelito y se fue pasando y resulta que se quebró el jarrón. Entonces también tenemos esos pequeños duelos que a veces nos afectan tanto. Sí, son innumerables. Algunos autores consideran que 100, otros que 120 tipos de duelos, ¿verdad? Existe, con el debido respeto, existe el duelo también de la mascota, ¿verdad? Me decía una alumna, maestra, yo voy a poner en mi altar de muertos, voy a poner las cenizas de mi mascota, ¿estará mal? Le digo, ¿qué representa para ti? Pues es que mucha importancia, no me digas más. ¿Está bien? Porque es importante. Porque es importante, formó parte de un capítulo de tu historia de vida. Entonces, existe también el novio, la esposa, existe la separación previa al divorcio y luego el duelo del divorcio, la pérdida de objetos, el cambio de casa, las mudanzas, todo aquello que represente que ya no está conmigo ni para mí. O sea, a mí me decían en una ocasión, estaban voceando, perdió una señora un celular y por favor entregárselo. Ay, y yo pensaba, ¿quién se lo va a entregar? Y que un celular y volvían en un congreso. Y yo dije, ay, ¿por qué será tan importante? Me intrigó como reportera que fui por muchos años. ¿Y fuiste a preguntar? Claro, no me iba a quedar ahí, si no, no duermo. ¿Qué dijiste? Chance y no sale la dueña y me voy con celular. Entonces, no, hasta eso tengo suerte, me encuentro muchos celulares. No me quedo con ninguno, gracias a Dios. Pero nada más te los encuentras. Pero me los encuentro. Y luego, digo yo, ¿y por qué es tan importante? Díganlo en el micrófono. ¿Por qué es importante el celular? Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Dice, es que mi mamá tiene poquito de haber fallecido y ahí traía las únicas fotos de mi madre, las más recientes. Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Es por eso que era importante. Sí, o sea, no es en sí
el objeto, lo que representa, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, de repente volteas y ves al celular, te eliminaron del grupo. Ay, no, es que no me peinaba o qué pasó. Ya es un duelo para mucha gente. Bueno, que en algunos es alivio que te eliminen del grupo, porque salirte sale más peligroso que te eliminen. Claro. Entonces, todo eso nos hace sentir un tipo de malestar. Lo podemos subir, es un dolor. Le subimos en la escala, ¿verdad? Un sufrimiento. Y le subimos y así puede ocasionar muchos sentimientos y emociones encontradas. Entonces, en la jubilación, ¿verdad? Yo empecé a tramitar lo de mi jubilación. Primero cuando lo de la tarjeta del INSEE, no sé cómo le digan ahora, ya hasta se me olvidó. Ha cambiado de nombre, pero ha cambiado de ahí nombre, sigue la pero es lo tarjeta. mismo. Y luego decía, yo volteaba y veía, ay, no, tan jodida me veo, veía puros viejitos. Ay, Dios mío, ya llegué al sexto piso. Y es un duelo, ¿verdad? Que lo trabajo, pero decía una amiga hace mucho, una compañera, es que yo no he tenido ningún duelo en un curso que yo di. Ah, ok, no, está bien. Y luego volví a la siguiente semana, es que no tengo ningún duelo, yo no sé a qué vine. Y luego la tercera, sí, ya detecté que tengo un duelo. ¿Y qué duelo es? La juventud. Estaba cirugiada, espero que no me oiga, estaba toda cirugiada y todo, y físicamente muy bien, pero no dejaba de tener la misma edad que yo, ¿verdad? Entonces, me dio tanta ternura a ella, que reconociera esa parte que me hizo ver delante de mis ojos una transformación de alguien más humano con ella misma, no conmigo. A mí no me importa, o sea, no es problema mío, pero me dio ternura ver ante mis propios ojos que ella reconociera que todos somos vulnerables. Llegar a la aceptación, A la aceptación. a este último paso en un duelo. Y mira cómo es cierto, la edad puede convertirse, y no nos damos cuenta. Quizá a veces tenemos esos pequeños duelos y no nos damos cuenta, porque algunos pues transcurre el proceso. ¿Y cuántos vamos cargando durante la vida? ¿Hay duelos que no cerramos? Sí, hay duelos que no se cierran. ¿Y qué crees que pasa cuando el duelo no se cierra? Se acumula. Se va acumulando, es como una olla express. Tengo ahorita una paciente de más de 90 años, muy bien conservada, eso ni duda cabe, ¿verdad? Yo creo que está más ágil que yo. Me dice, es que el duelo es mucho. Le digo, vamos a ver, había un duelo, murió un familiar por COVID, entonces había un duelo atrás. Sí, ¿cómo supiste? Digo, mi experiencia. Y ya me empezó a platicar del duelo atrás. O sea, el duelo que está como aquí en la cortina, hay una atrás. No descubra, caramba. ¿Te acuerdas? Entonces, ese duelo sale y nos hace ver ahí que había una raíz, un duelo atrás que no resolviste. A mí me gusta mucho poner así como los ejemplos, imaginarme en ejemplos muy prácticos. Es como si una pared la pintas y Muy no bien. la raspas. Y luego le pones como 4 capas de pintura, pero nunca la raspaste. Entonces va a llegar un momento en el que la pintura va a salir, no la pintura anterior, sino las 3 pinturas que había antes. Exacto, yo he puesto ese ejemplo en las oficinas que teníamos ahí de la... Mira, y no me lo sabía. Y no te lo sabía, ¿no? Es que estás en el mismo canal, de la arquidiócesis que nos prestaron hace tiempo. Había como que algo que habían puesto, una imagen, me imagino, un cuadro. Le digo, es como ese cuadro. Ahorita el color es claro, pero atrás del color vemos pintura verde. No recuerdo qué color era. Entonces, sí, así son los duelos, ¿verdad? O vamos a decir, yo me gustan mucho los ejemplos, me gustan mucho las historias, los cuentos,
cuentos para adultos. Bueno, ese no se puede contar. No, sí se puede, pero en otro programa, en otra edición, ¿sí? Entonces, el cuento, por ejemplo, de la cebolla. La cebolla tiene varias capas, ¿verdad? Vamos, una, dos, tres capas. Y de repente encontramos el corazón de la cebolla. Y ahí en el corazón de la cebolla, ahí está tu lado más íntimo, que te duele más aquella pérdida. Entonces lo vamos a ir descubriendo como la cebolla. A ver, ¿qué me está doliendo? ¿Por qué no lo he resuelto? ¿Por qué tengo el duelo? ¿Por qué me está doliendo ahora con este nuevo duelo? Entonces yo tengo que ir a hacer una introspección dentro de mi persona, o un clavado, ¿verdad? Con mucho cuidado, no te vas a quedar atorado, ¿verdad? Pero te echas un clavado en tu persona, en tu corazón. ¿Por qué te dolió tanto? ¿Qué duelos no tienes resueltos para poder viajar por esta vida que es un hermoso viaje de vivir, de buen vivir, ligero de carga? Tú lo dijiste al inicio cuando explicabas, se trata del buen vivir. Del buen vivir. Y para eso tenemos que aprender a disfrutarlo. Y entre más, seguramente, entre más duelos vayamos acumulando, más difícil va a ser un proceso de sanación, porque traemos más capas, porque es más pintura la que está encima. Entonces, y a veces nos acostumbramos y ahí vamos cargando con los duelos. Y luego llegan pues duelos que son muy impactantes, algunos quizá no son tanto, son cosas más triviales, y luego vienen estos duelos tan impactantes. Sí, se te vienen como un tsunami, ¿verdad? Por ejemplo, me ha tocado el de la pérdida de la libertad, gente que está presa, ¿verdad? Me tocó con ayudar a el área de mujeres, femenil. Entonces, ahí es donde les dan una sentencia de más de 20 años. Primero están presas, es un duelo. Y luego después, la sentencia. Y luego, ¿qué va a pasar con mis hijos? Es uno de los duelos más complicados. No quiero plantear que hay un duelo más fácil que el otro, pero hay unos más complicados, por ejemplo, el de donde no hay cuerpo, ¿verdad? Donde no encontramos cuerpo. El nuevo, que nos entregan una cajita de cenizas. Y ya no volviste a ver y a ya la no persona. lo volviste a ver, no te despediste. Me decía una señora antier, me dices, ¿cómo le hago si ya no me alcancé a despedir? Digo, es un trabajo de la tanatología. Y ahorita me puedes decir, no, si no se trata de eso, es en sesión. La sesión ahora también son virtuales. Entonces lo podemos trabajar. No te angusties antes de tiempo. Vive el día 2. Vive el día 1. Vive el día 2. Vívelos como tú puedas. Y luego agendamos una cita, nos vemos y ya ahí se te va a dar herramientas para, me gusta decir esta frase, el duelo dice, no, pues que yo va a desaparecer. No. Vamos a ayudarte a que este duelo sea menor y se pueda disolver en tu interior, como diría Víctor Frank, en tu sentido de vida. Es esa cicatriz, porque lo decías también, es una cicatriz. Es una cicatriz. Y una cicatriz, pues no la vas a desaparecer, ahí está. Ahí está. Ya no tienes la herida abierta, sin embargo, pues la cicatriz queda ahí como un testimonio de algo que te pasó. Como un testimonio y también como un logro más en tu vida. Por haberlo superado. Por haberlo superado, por haberlo trabajado, por saber que tu ser querido o lo que perdiste, ya sea por jubilación o cambio de mudanza, libertad, etcétera, o por enfermedad, saber que tu ser querido va a radicar siempre en tu recuerdo, en tu corazón. Se oye sencillo, se oye hasta mágico. En el caso del suicidio es muy difícil trabajarlo, pero se puede trabajar. Y es que como
haciendo alusión a esta canción de A Mi Manera, que aunque a mi manera pues estamos planteando en una forma muy romántica, Así. ¿sí? Si supiéramos el momento y se acerca, y hay una parte que dice, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, ¿sí? O sea, es decir, podemos entender la historia de una persona hasta el final de su historia, cuando volteamos y vemos toda la historia completa, pero quizás si a eso le diéramos más valor, o quizás si a eso le diéramos, o le damos más peso con el transcurrir del tiempo, pues eso también es reconfortante, voltear y ver la historia de esa persona, pero en el momento nos duele que ya no esté la persona. Sí, nos duele mucho. Nos duele mucho porque estamos acostumbrados a la vida, a vivir. Aunque el cuerpo esté enfermo, tiende siempre a vivir. Aunque le queden horas, queden segundos, el cuerpo quiere vivir, el espíritu lo alimenta. Pero la vida es finita. Lo que nos hace vivir en la eternidad es nuestra fe, nuestra esperanza, que la vida no se termina aquí, se termina físicamente, pero no en espíritu. Y vas a estar un día, ¿verdad?, con el ser amado que es Dios, cara a cara, con esas frases tan bonitas. Me decía un sacerdote unos días antes de morir, Regina, es que no es muerte, ya lo entendí, es estar con el Señor. Me impactó mucho. Estar con el Señor. Y esto Así es. lo vamos entendiendo, quizá lo entenderemos más bien cuando ya estemos cercanos, cuando ya visualicemos que son los testimonios, tú como tanatóloga, de la gente que ya está a un pasito de transitar y entonces ya tiene una calma y una paz, y a veces estamos más acongojados los que aquí nos estamos quedando porque no alcanzamos a ver todavía lo que hay en ese cambio. Sí, sí, exactamente, porque está en el mañana, está como es algo subjetivo. Estamos a lo tangible, a lo que tocamos, a lo que vemos, ¿verdad? A lo que escuchamos. Pero cuando tu sentido de vida brinca esa parte de tus objetivos o de tu plano, de plan de vida, ya, ya no lo ves lejano eso, ya lo ves como parte de ti. Cuando entiendes a qué se refiere el plan perfecto de Dios. Exactamente. Que es el reencuentro con Él. Sí, o sea, de Dios venimos, a Dios regresamos. Yo no entendía cuando estaba muy pequeña que decían, ya murió. Y me decían en mi casa, regresó a la casa del Padre. Dije, caray, qué impactante. Me sonaba, yo estaba muy pequeña, ¿verdad? Algún día fui chica, no creas que siempre he estado así. No te asustes. Has transitado las etapas de la vida. Así es, entonces me quedó muy claro, al ver morir gente, al estar con ellos, al acompañarlos en sus procesos de muerte, me ha hecho muy sensible a esa parte, no para abandonar la vida, sino para amarla más y vivirla bien, ¿verdad? Amar sin obstáculos a las personas. Ahora, recientemente, una amiga murió de menos de 50 años, y me la encontré hace como 3 meses en el HIV cuando estaba todavía, me dejaban salir de la casa, ¿verdad? Tengo un hijo soltero y es muy especial, no me deja salir mucho. Te tiene ahí restringida. Sí, claro, no vaya a morir. Entonces, me la encontré en HIV y la reconocí por unos ojos hermosos que tenía, con el cubrebocas. Le digo, ay, ojitos, así le hablaba yo. Le decía yo, ay, ojitos, qué bueno que te vi. Y empezamos a platicar, bla, 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 bla. Y batallas. Y qué raro, ¿verdad? Entonces, no, que sí, que no, ya, nos vemos, hasta luego. Ya que acabe esto, nos vemos hasta el otro año. Le dije, no pienses que esto se va a acabar rápido. Y ya empezamos a bromear y ya se fue. Ya ella había cruzado un pasillo.
Le digo, ojitos, ¿qué pasó, Regis? ¿Que se te olvidó decirme algo? ¿Qué pasó? Sí, que te quiero mucho. Necesitamos aprender a decir cuánto queremos a las personas. Sí, decirlo en el momento. Nos quedamos, decía un sacerdote, es que es inspiración del Espíritu Santo. Pues no sé, pero a mí me nació eso. Que salga. Que salga, o sea, que queremos, que nos cae bien, que nos equivocamos también, ¿por qué no pedir disculpas? Oye, sí, porque cuando es algo que te enojas, no le piensas y lo avientas, pero cuando es algo que sí, podría ser que ande el Espíritu Santo aleteándote, pues dilo en ese momento. Y cañón. Sí, ahí nos anda aleteando y nosotros que nos hacemos como que no. Nos andamos cubriendo, ¿verdad? Pero hay que dejar que salga, y más en este tiempo, como dices, que nos ha llevado a reinventarnos, que nos ha llevado a redescubrirnos, y la clave está en el amor, que al final, pues, Jesucristo vino por el amor del Padre, se manifestó, por el amor del Padre nacimos y hacia el amor del Padre vamos a regresar. Así sea. Regina, muchísimas gracias por habernos acompañado, por ser la madrina de Cuarto Piso, aunque tú ya vayas en el elevador más arriba. ¡Qué honor! Gracias. Entonces, así nos acompañas. Quiero agradecerte mucho y pues vamos a compartir tus datos para quien quiera estar en contacto contigo, quien necesite un apoyo de esta manera o simplemente platicar. Claro que sí. Un cafecito. Mi celular es 811-489-4716. 811-489-4716. Y mi correo es regis.tanatóloga@gmail.com. En Facebook estoy como Regina Cantú. Gracias. Muy bien, pues ahí compartimos también los datos para que se contacten contigo, algún cafecito, propuestas decorosas. Todas. Indecorosas no. No, ya no. Muy bien, pues Regina Cantú Cavazos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por sintonizar esta primera emisión de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Soy Armando Cavazos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Cuarto Piso.